plataforma sinfronteras.media. Es una alegría y un gusto estar con ustedes para compartir y continuar nuestros diálogos de esperanza en la construcción de un mundo donde las personas sean respetadas en su dignidad, en su vida, en sus derechos. Y creo que es una realidad misionera que vivimos en el mundo hoy y que es para la misma misión un desafío de cómo responder a las amenazas a la vida de tantas personas. En el día 8 de febrero hemos celebrado la memoria de Santa Josefina Bakhita y desde hace algunos años se instituyó la jornada de lucha contra la trata de personas porque ella ha sido también víctima hace muchos años de este crimen que hoy es una organización mundial que quita la vida de tantas personas a través de la explotación en todos los sentidos. Y creo que este desafío continúa para nosotros hoy porque también aquí en Ecuador esa realidad está presente y muchos jóvenes, niños, adultos. Aquí en Ecuador en el año pasado, según las estadísticas, había 325 casos de trata humana en varios niveles y lo que se sabe, porque creo que hay muchos otros, porque muchas familias no denuncian por miedo a las amenazas de sus grupos criminales que practican este crimen en tantas partes del mundo. Y para continuar nuestros diálogos hoy de esperanza también en esta lucha contra la trata humana, tenemos la dicha de tener con nosotros aquí hoy la hermana Nardi Torres, que es miembro de la Congregación de las Hijas de la Caridad y también coordinadora de la red Talitha Kum por parte de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos. Actualmente la hermana también trabaja en San Lorenzo Esmeraldas y va a compartir con nosotros un poco la lucha que se está llevando adelante en este campo de la cuestión de la trata humana y todos los desafíos, problemáticas y el trabajo de concientización que se está llevando adelante para ayudar a tantas personas a no caer en esta red que lleva muchas personas a veces a la muerte, al sufrimiento y tantas otras realidades que se vive. Entonces queremos dar la bienvenida a la hermana Nardi que está aquí con nosotros para compartir un poco todo ese trabajo que la red Talitha Kum realiza aquí en Ecuador. Gracias, Padre Alcidas, por la invitación. Realmente es un desafío muy grande la lucha contra la trata de personas. Estamos en un tiempo que prácticamente nos deja a veces sin medios y sin palabras, pero precisamente esta lucha es la que nos convoca porque sentimos que Dios ha escuchado el clamor de las víctimas. Y estamos en este mes de febrero, como decía usted, en el mundo hemos celebrado la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata. Y precisamente con el tema de la paz, a la paz se llega con la dignidad. ¿Cómo se puede construir en este mundo de violencia la paz luchando ante todo por la dignidad, por la vida? Y las acciones que se han realizado en estos días, pues precisamente nos llevan a motivar, a acercarnos a las comunidades, a los grupos, para visibilizar que existe un delito y que Ecuador no está exento de este delito, como es el de la trata de personas. Nosotros conocemos que la explotación pues viene desde hace muchos años en la historia de la humanidad, en tantas comunidades y pueblos que han vivido la explotación. Y hablamos de esa explotación antigua donde Josefina Bakhita fue víctima y que hoy es patrona en esta lucha que abandera pues la lucha contra la trata de personas. Luego, después de que en el año 2000 tenemos como referente el protocolo en Palermo,
eh, ese, ese impulso a las naciones para luchar contra la trata de personas. Y aquí viene el camino que podría comentarles cómo Talitha Kum, que es la red de la vida consagrada, viene a consolidarse. Estamos alrededor del año 2000 y por supuesto las comunidades religiosas siempre cercanas a los pobres, en los lugares donde encontramos violencia, vamos descubriendo que las mujeres, que las niñas desaparecen. Y cerca en Roma hay el caso de una niña que conocieron una hermana salesiana, y luego aparece muerta. Esa investigación llevó a que nos preguntemos qué es lo que está pasando en el mundo y cómo estamos también la vida consagrada dando respuesta a esta lucha. Y luego, pues eso empezó un proceso hasta llegar al año 2009, donde las superioras generales reunidas en asamblea en la UISGE, que es la Unión de Superioras Generales, dice cómo respondemos a esta llamada, y nace la red Talitha Kum, con la misión de erradicar la trata de personas en el mundo, poner fin a este delito. Y desde ahí, pues también nuestra superiora general nos motivó a que haya una respuesta. Y en Ecuador, como Hijas de la Caridad, hemos respondido desde el año 2016 en San Lorenzo con un proyecto que incluía llegar a la mayor cantidad de personas para sensibilizar, para dar a conocer, porque el tema de este caso es que no se conoce. Les decía que hasta el año 2000, pues prácticamente se hablaba de la explotación, se hablaba de prostitución, de la esclavitud, pero no se hablaba como con este término trata de personas, precisamente porque se tenía el concepto anterior y estábamos creyendo un mundo donde ya no existe, como decir, ya se eliminó, los países han colocado leyes de protección, ya no hay, por lo tanto, en este momento explotación. Y sin embargo, lo que sucede es que esto se transforma. De ser visible, de antes estar en los mercados y prácticamente que normalizado en algunos pueblos, pasa a ser invisibilizado. Entonces ahí damos paso al término trata de personas, donde ya viene este delito a invisibilizarse. Entonces la Jornada Mundial de Oración, llevada adelante por la red Talitha Kum, tiene como esa misión de decir, de poner voz a las víctimas y de decirle al mundo que la explotación antigua, tal como la veíamos, realmente ya no la vemos, porque ahora hasta puede ser criminalizada. Pero no ha pasado la explotación, no ha pasado la esclavitud continúa de una manera feroz, de una manera atroz, como la definía el Papa Francisco, como esa llaga de la humanidad, y de una manera tan silenciosa que únicamente escuchamos hablar de trata de personas en estos espacios y muy poco en el ambiente de las comunidades, en las calles, sí, a veces encontramos en algún aeropuerto una nota que no a la trata de personas, pero como que todavía, si nosotros preguntamos a la gente, hemos estado en estos días, que me decías que hemos hecho en estos días, ¿no? Como sensibilización, estuvimos en el centro, en San Francisco, toda la salida del metro, por ahí en la Plaza Grande, y la gente como que relaciona bastante cuando hablamos de trata de personas, ya al secuestro, a todos estos casos que estamos viviendo hoy de violencia, pero cuando decimos hay más de eso, no solamente los casos que vemos por secuestro, porque la trata hoy más que nunca está siendo en una modalidad de engaño, más que de secuestro, porque el secuestro es más visible, hay más bulla,
Y lo que menos les interesa a estas organizaciones de tratantes es que haya ruido. Entonces van buscando las formas más silenciosas de llegar a tener más víctimas. Entonces, es muy importante este tiempo, más que todo el tema en la red. El mes de febrero le ponemos todo un mes de sensibilización, de lucha, de dar a conocer, de informar, de compartir, porque vemos que la desinformación es la que lleva a que haya más víctimas, ante todo en Ecuador, que no conocemos los casos que se están presentando en las provincias. Vemos que son precisamente por falta de esa información correcta. Entonces, las invitaciones que existen para trabajo, para conseguir un trabajo. En la provincia de Loja llega una noticia de que hay trabajo en la ciudad de Machala, que tenemos trabajo acá, que hay esto, y las jóvenes se inscriben para participar, para ir, pero luego que encuentran que sus sueños se ven frustrados, porque las ofertas que recibieron realmente son ofertas fraudulentas. Entonces encontramos que la trata de personas es un delito muy presente aquí en Ecuador, pero que es muy desconocido. En las autoridades que tienen la responsabilidad, que tienen la misión de cuidar, de proteger la vida, a veces también necesitan ese espacio de sensibilización al interno para luego compartir. Es una de las actividades que hemos hecho con las organizaciones. Buscamos los espacios, todo espacio y toda puerta que nos abren. Nosotros estamos ahí para decirles, miren, que existe la trata de personas y Ecuador no es exento. Ecuador es un lugar de tránsito de víctimas y también llegan las víctimas y tenemos trata interna por organizaciones transnacionales, pero también tenemos los casos de trata en los pueblos o a través de algún familiar que explota a las personas que están cercanas y a veces en el mismo lugar. Entonces tenemos a veces alguna madre que está explotando a alguna hija, está vendiendo a su hija y cuando se hace el análisis vemos que sí, ese caso es un caso de trata de personas. Entonces, nosotros conocemos que para que la ley diga que este caso es un caso de trata, tiene algunas características, ¿no? La tipificación del delito, que tiene que haber la captación, tiene que haber el traslado, tiene que haber la explotación de la víctima. Y entonces, a veces, estos casos que son en algunas comunidades que se dan de trata, entonces, dice, como que no encaja en el delito y por lo tanto puede ser juzgado de otra manera que a la final disminuye los casos y las estadísticas de datos de Ecuador. Sin embargo, tenemos que tomar mucha conciencia de que la trata se ha diversificado de tantas formas y hoy, pues, no sabemos por qué ventana de nuestra casa puede afectar a algún miembro de la familia, distintos pueblos. Vemos que hay pueblos que ya llevan o lideran las estadísticas. Sin embargo, como es un delito invisibilizado, no sabemos cuántos más tenemos en cada una de las provincias, en cada uno de nuestros pueblos. Claro, porque como usted comparte, ellos usan todas las estrategias para
contactar a las personas para no hacer ruido, ¿no? Porque sí, además de todos los casos, también escuchaba otro día de un hecho de un niño que fueron a buscarlo, ya estaba muerto, pero la familia se dio cuenta que faltaba las córneas, faltaba entonces también la venta de órganos, que creo que ahí rinde mucha plata en el comercio internacional esto, y cuántas víctimas que son ahí atrapadas todos los días para eso, ¿no? En el Ecuador está liderando la explotación sexual. Sí. Porque es una de las más estudiadas, más analizadas, más investigadas. Pero eso no significa que las otras modalidades también estén presentes en nuestro país. Tenemos, por supuesto, la estadística que está entre un 75%, que dice de explotación a mujeres, ante todo, a 65%, incluyendo adolescentes y niñas, y ante todo en la provincia de Los Ríos, de Manabí, del Oro, pero últimamente salta también el tema de Loja. Hemos tenido muchas niñas, muchas jovencitas captadas de Loja. Y por supuesto vamos a Esmeraldas, en la ciudad donde estoy. Tenemos la captación abierta para estas organizaciones y luego pues vemos cómo la explotación sexual lidera, pero luego tenemos dentro de las modalidades de trata la explotación laboral. Y en la explotación laboral, la trata prácticamente no se investiga, porque queda hasta explotación, que quizá dice, no, le hicieron trabajar unas horitas extras, pero como está libre, está en su casa, está con sus hijos, está con su familia, entonces no es trata. Pero ya hemos visto casos de que aquí en Ecuador tenemos trata por explotación laboral cuando las familias viven dentro del mismo lugar de algunas plantaciones, ante todo de grandes plantaciones, sea de palmas, sea de banano. Estas familias viven ahí de generación en generación, trabajan desde los niños y aunque reciben algo de aporte económico por su trabajo, sin embargo hay una explotación que supera una explotación o un sueldo bajo, digamos, que tenemos un sueldo básico y ya por aquí, si tenemos el sueldo básico, ya no estamos siendo explotados, entre comillas, aunque sabemos que hay explotación laboral. Pero esta sí amerita y amerita mucha, como decir, abrir los ojos, darnos cuenta en qué empresas, en qué ciudades hay más explotación laboral que puede ser tipificada como trata. Que en un momento las víctimas pueden denunciar y decir, aquí sí somos tratados. Cuando he hablado en una iglesia sobre el tema, ahora mismo en las campañas, ¿no? Pero no en esta campaña de este año, sino en la anterior, en la ciudad de Machala. Entonces yo les decía, miren, que existen estas modalidades y quizá alguno está siendo explotado y a veces no sabemos, no somos conscientes de que nosotros estamos siendo víctimas de explotación con alguna modalidad de trata de personas. Entonces, al final se acerca un señor y dice, yo creo que estoy siendo explotado de esa manera, porque yo conduzco unos camiones, el dueño de los camiones, que tiene 6 camiones, no me deja descansar. Entonces, yo puedo dice, tener algún accidente porque no me controla. Si yo paro en una gasolinera, ya tengo el control. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Por qué me he parado? Y es porque quiero descansar unos 10 minutos porque no he dormido toda la noche. Entrego un camión y recibo otro camión y recibo otro camión y mi vida es así, casi no duermo. Entonces, digo, primero, que puede causar accidentes. Segundo, que es una modalidad de explotación exagerada que puede tipificarse como trata de personas. Entonces, y así, pero cuando las personas se van enterando de que quizá yo puedo ser víctima, entonces empiezan a cuestionar. O sea, de esa manera yo no puedo vivir,
porque una de las cosas que luchamos para que se restaure es la dignidad. Claro. Y el trabajo y nuestra misión prácticamente es volver a decirle a todas las personas, miren, estamos llamados a vivir una vocación, a vivir una vida digna. Y cuando algo transgrede nuestra dignidad, algo no va, entonces tenemos que parar, hacer un alto y decir, por aquí no es el camino. Entonces la trata de personas se aprovecha de la necesidad en la que vivimos, necesidad de la situación de pobreza, necesidad porque necesitamos seguridad, estamos en un ambiente de violencia. Y entonces, ¿qué te hace? ¿Qué te ofrecen? Seguridad. Y tenemos estos ambientes de violencia donde, que estoy en San Lorenzo y ya vemos ahí, que todos, hasta el que está en la esquina, tiene que pagar una vacuna, el que vende los choclos con queso en la esquina tiene que pagar una vacuna. Y de alguna manera decimos, y por ahí están el tema de, no solamente es la vacuna, sino cómo los delitos más grandes se han unido y ahora intentan explotar a la población entera. Claro. Entonces, teníamos antes como el primer delito transnacional, la exportación de drogas, el tráfico de drogas, ¿no? Como uno de los delitos más grandes, decíamos, y se hacía mucha bulla. Y las autoridades de informes de cuánto recogen o capturas han hecho de droga, los tienen tantos y se ponen muy orgullosos cuando presentan esto. Pero en el segundo delito, tráfico de armas, también tienen estadísticas. Pero cuando decimos, ¿y cuántas personas han rescatado de el que estaba en tercer lugar, que es la trata de personas? Entonces ahí no hay 325 casos, 355, 88 el año pasado, que 88 casos de trata. Entonces decimos, miren, la desigualdad en el cuidado de la vida como Estado, las prioridades que ponemos. Y en cambio, en el otro lado, en las redes de la maldad, ¿qué hace? Están tratando de que ahora la trata de personas pase a liderar, a que esté en el primer lugar. ¿Y por qué? Por dos razones. La una es que el producto, que ellos llaman producto a cada persona, la mercancía puede ser vendida varias veces en el día. En cambio, un arma la venden, reciben y se les acabó el negocio. Pero con a una persona la pueden vender varias veces al día, a una persona le pueden explotar y eso va a generar para ellos muchos recursos. Si no es de una forma, van a poder explotarla de otra. Entonces, en un momento a una joven, cuando recién la captan, quizá la ponen a la explotación sexual. Después, ella ya dice, no, ya no llena los perfiles ahora. Entonces, ella va a hacer la limpieza de la casa, del hotel donde tenemos tal negocio. Entonces, pasa a hacer la limpieza. Cuando ella se enferma, simplemente la eliminan. Entonces, no han gastado, no han invertido. Entonces, esa sería la segunda razón, porque no hay ninguna inversión en la víctima. La inversión es mínima. Algo de comida, algo de ropa o lo que ellos deciden, porque una vez que la persona pasa a estar bajo el dominio de uno de estas organizaciones que tienen ya todo hecho su mapa de acción, entonces ellos deciden qué come, qué se viste, dónde está, cómo respira y qué ambiente. Entonces, ¿qué resultados tenemos al final? Es que estas organizaciones, la trata de personas pasa a ser el negocio más lucrativo. Entonces, dice que para posteriormente puede ser el número 1. Entonces, y vamos viendo que la realidad de Ecuador hoy nos desafía. Vemos la captación de tantos jóvenes para los grupos criminales. Son miles de jóvenes. Si Tiguerones tiene 20,000 jóvenes, digan
estos jóvenes que han sido atraídos, algunos atraídos porque les pusieron la trampa de la atracción para ser parte, donde les ofrecen cosas que no tienen en casa, o porque las familias también ha crecido muchísimo la violencia intrafamiliar y al vivir ese ambiente inseguro dentro de casa, al menos en las zonas más vulnerables, ¿qué hace? Que los jóvenes busquen un lugar donde tener pertenencia, donde se los valore, y estos grupos criminales que tenemos empiezan a convertirse ya más bien en un modo de cultura que los niños empiezan a admirar y a decir, pues yo quiero estar mejor allá. Y esa es una forma de atraer y de captar. Entonces se da la trata porque hay una captación, hay un engaño porque es una ilusión. Es una ilusión, no es un plan de vida, un proyecto de vida que les ayude a desarrollarse, que diga, pues van a ser muy felices aquí en este proyecto, sino que es una falsa ilusión de seguridad, de protección, en donde su vida ya no vale. Y estos jóvenes se convierten en las organizaciones de estos grupos otra vez en instrumentos. Se convierten en mercadería. O sea, lo que decimos, ya son únicamente recursos a los que nosotros podemos desechar. Por eso tenemos miles de jóvenes que hoy han sido desechados. De los 9,216, me parece que es el número de víctimas por violencia en el año 2025, de esa cantidad, ¿cuántos jóvenes menores de 30 años? Apuntaba como que son cerca de 7,000 menores de 30 años los que han fallecido en la violencia, y adolescentes, por ahí otra cantidad. Entonces decimos, ¿cómo ellos fueron captados, engañados, metidos en estas organizaciones que les ofrecen seguridad, que les ofrecen identidad y como decir que se sienten muy valiosos por un momento, pero luego son desechados? Entonces, sí, 9,000 personas, digamos que algunas fueron por accidente, que estuvieron ahí en el lugar equivocado, pero fueron desechadas en un año de los grupos criminales. Entonces, la violencia y la trata está el segundo grupo que yo me atrevo a decir que en Ecuador hoy ha crecido muchísimo, es la trata con fines de explotación para grupos criminales. Entonces, esa modalidad es sumamente grande y la vemos. Después los otros grupos criminales están entre 2,000 y más miembros. Entonces, y decimos, ¿y esos niños y esos jóvenes que están ahí, de dónde son? Son de nuestras familias, son hijos de este pueblo, es la sangre del pueblo que yo decía, un día así es, digo, si sacamos las pintas de sangre de los 9,000, ¿cuántas pintas de sangre? ¿Cuánto podemos pintar de sangre el Ecuador? Y la trata de personas atraviesa todo esto. Entonces, cuando nosotros pensamos en organizaciones criminales aquí en Ecuador, tenemos que también darle nombre a la trata de personas. Y estos jóvenes que están presentes o que se enlistaron en estos grupos, cuando han perdido la vida, decimos un criminal menos. Si somos ecuatorianos, si somos sensibles a esta realidad, tendríamos que decir, tenemos una víctima de trata que ya fue descartada de un grupo criminal. Claro. Y estas modalidades de trata, pues yo veo que se han multiplicado tanto aquí en el Ecuador. Quizá antes decíamos, nuestros jóvenes como que estaban más seguros, pero hoy algunos son obligados. Hay zonas en Esmeraldas donde son obligados. Los niños, los padres que han logrado que sus hijos salgan, pues han salido a Quito, donde algún familiar para no quedarse, pero los que no han tenido dónde,
están ahí, son prácticamente obligados. Entonces, cuando tenemos las causas ¿cuáles son las causas para que una persona o para que se dé la trata? Vemos la pobreza, la violencia dentro de la familia y, por supuesto, la falta de atención del Estado. No tenemos una respuesta del gobierno, no tenemos un plan, aunque se habla de un plan, pero no tenemos un plan. Los que estamos en territorio vemos que vivimos el abandono. Es como decir, ahora hay que salvarse de la forma que se pueda y aunque se conversa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer aquí frente a esto? ¿Qué hacer frente a los grupos que están llevándose los hijos de este pueblo? ¿Qué hacemos frente a ellos? Pues como Talitha Kun nos proponemos trabajar con los que se han quedado, con los que se han salvado, ¿no? Son nuestros niños en las escuelas. Ya en los colegios tenemos muchos que están siendo parte de las bandas y luego están con la misión de captar a otros, de atraer a otros. Entonces, es difícil. Estamos hablando, cuando en este momento me refiero a este tipo de colegios, quizá en las fronteras, en las zonas donde estamos con mayor violencia, como es el Oro. Tenemos toda la zona, toda la vía del Oro a Guayaquil que tenemos inundada. Entonces, luego, pues Esmeraldas. Cuando analizamos cómo la trata de personas atraviesa nuestros pueblos, decimos, bueno, Quito puede estar un poquito exento, ¿no? Pero ya vemos cómo está el sur de Quito ahora. Vemos que van apareciendo indicadores donde nos dice, la trata también está por acá. Está aquí. Y cuando hemos visto algún caso de rescate de víctimas, las hemos encontrado en el norte de Quito. Entonces, no es que estábamos ajenos a esa realidad. Pues sí, este tema es bastante amplio y solamente hablar de una modalidad nos llevaría así bastante tiempo. Entonces, cuando mencionabas antes el tema del tráfico de órganos, últimamente hemos visto que se está dando como en forma ya descarada en Ecuador, como se dice, ya, porque quizá antes era como secuestraban a alguien, se lo llevaban, pero ahora resulta que en Guayaquil alguien tiene dolor de estómago, entra por el dolor de estómago y sale que le dio sale con un diagnóstico y falleció. Entonces, si la familia no hace un estudio de lo que pasó, no saben que entró sano, le quitaron sus órganos y le devolvieron el cuerpo para que lo entierren, diciendo que algo pasó, que le falló el corazón y se acabó. Entonces, el caso de que tú decías ya del niño que apareció muerto por acá sin sus córneas y analizar qué más le faltaba, ¿no? Entonces, la venta de órganos, sí, no está como tan documentado en Ecuador muchos casos, pero sí es una modalidad que no deja de existir. Y por eso la invitación es a las familias. Los niños no salen solos a hacer las compritas a la tienda. Ese tiempo pasó en Ecuador. Antes en Ecuador, en nuestros pueblos pequeños, dejábamos la puerta cerrada, amarrada con una cabulla. Íbamos con toda confianza porque todos nos conocíamos, nos cuidábamos, nos respetamos. Y que sí, que se robaron las naranjas porque estaba el árbol que tentaba ahí. Pero sabemos que entre vecinos, ya, eso es lo máximo que pasaba, ¿no? Pero hoy, tanto en los pueblos pequeños como en las ciudades grandes, es muy importante que nuestros niños, nuestros hijos, no vayan solos. O sea, los papás ahora
Y esto no es para que nos desesperemos, sino para que tengamos esa capacidad de prevenir. Nuestros niños no van a la escuela solos. Tenemos que hacer el sacrificio, el esfuerzo. Aunque la situación económica implica que papá o mamá trabaja, pues como familia es momento de volver a reunirnos y de tomar medidas, de decir, a ver, ahora, ¿cómo cuidamos a nuestros hijos? A los hijos de esta familia. ¿Quién sale? ¿Quién va con ellos? No, esta semana van a la compra a la esquina a comprar algo y ya no regresan. Son las noticias de todos los días. El Facebook está inundado de estas noticias que parecen casos y que ya empiezan como a normalizarnos. Ya como que decimos, bueno, otra más. Pero no, salió a la esquina, fue a hacer una comprita y no sabemos más de ella. Sí, hay situaciones que hay en donde alguna de las jóvenes tenía alguna persona que tenía alguna relación y que se la llevó y la mató, o sea, casos de estos de feminicidio. Pero, por otro lado, no se puede decir solamente es esta situación contra las mujeres, sino que hay que estar alerta porque la trata ha puesto el ojo en Ecuador. Ha puesto el ojo en Ecuador y nuestros hijos no están seguros. Entonces, cuando las mamás antes decían, hacer la comprita rápido y ven corriendo, Ya. hoy no se puede. Hoy hay que tener mucho cuidado. Cuenca, que tiene sistemas de vigilancia, que es una ciudad, como vemos, muy bonita y con bastante protección, es en donde tenemos reportes de niños desaparecidos. Apenas cruza la calle, que va a la cancha, que va aquí, y tenemos que la lista de niños que empiezan a desaparecer. Y es Cuenca. Y en los otros sitios hay muchas formas cómo se oculta y cómo desaparecen los niños. Entonces, en algún pueblo hay un río cercano, por ejemplo. Entonces, en ese río, alguna vez se ahoga un niño. Pero ahora, si hay algún tratante por ahí, lo que hace es dejar una piecita del niño ahí en la orilla del río. ¿Y qué piensan los papás? Que el niño se ahogó, se lo buscó 3 días, no se lo encontró, ya, y se lo llevaron. Entonces, la trata y los captadores con una creatividad se han diversificado y llegan a nuestros pueblos y a las ciudades con distintas formas para captar. Entonces, hemos hablado un poquito sobre la explotación sexual, la explotación de los jóvenes en las organizaciones criminales, de los niños, el tráfico de órganos, y quizá podemos también conversar sobre nuestros niños que son mendigos, que es otra modalidad de trata y que viene años en Ecuador. Cuando nos subíamos a los buses, ¿qué pasaba? Teníamos muchos niños con el mismo discurso en todos los buses y con la misma forma de expresarse y de pedir la ayuda, de vender. Entonces, decimos, ¿qué? ¿Son sus padres? ¿Quién enseña esto? Entonces, cuando nos preguntamos si de dónde viven estos niños, y ya hemos encontrado que es la trata de personas que trae estos niños de otros países o de otras ciudades y los pone a mendigar. Es la trata con fines de mendicidad. Y esto también tiene que ver mucho con la migración. Tenemos la migración, que es un derecho migrar, es un derecho ir libremente, movernos de un país a otro. Sí. Sin embargo, la migración forzada que ha vivido Venezuela y que Ecuador está volviendo a vivir. Tenemos ya 2 años prácticamente que Ecuador está volviendo a tener una migración forzada por la presencia de grupos criminales. Entonces, esta familia que tenía un pequeño negocio y que hoy es amenazada de muerte porque no paga, no le quitan todo, y si
y si la dejan ahí tiene que seguir trabajando, pero generando recursos para esta organización criminal. Entonces, forzadamente tienen que dejarse, irse, salir de la noche a la mañana, dejar sus casas, sacar sus hijos de la institución y encaminarse a una institución educativa y ponerse en camino. Y entonces el número de ecuatorianos aumentó en este tiempo en la frontera de México para tratar de ir a Estados Unidos. Claro, desde que ahora el gobierno de Trump bloqueó un poco, como que los ecuatorianos se han pensado otros lugares, otros países donde ir. Pero, ¿qué sucede? Que en el camino, en la desesperación de buscar un lugar seguro, también encontramos las posibilidades de caer en la trata de personas, en aquellas personas bondadosas que están en los caminos ofreciendo la ayuda. Entonces, sí es este delito de la trata de personas. En Ecuador no hay una provincia, un lugar en donde podemos decir aquí estamos seguros o aquí estamos libres de trata. En las fronteras sur, frontera norte, el centro y los engaños a nuestras familias pobres en las comunidades de la sierra, comunidades indígenas. A veces llegan con la oferta de que les van a dar estudio a sus niños y los llevan. Y de verdad que hay una respuesta cuando se han llevado a los niños, y eso viene de años, se han llevado a los niños a otros países diciendo soy el padrino, le voy a ayudar, va a estudiar, y luego les envían alguna cantidad de dinero a los papás para que los papás crean que su hijo, que su hija está bien, que está ganando. Entonces, de vez en cuando les hacen llegar algún dinerito, una cartita de los hijos, y entonces, ¿qué dice el papá? No, mi hijo sí está bien, ¿ve? Sí está bien, nos ha mandado recuerditos, nos ha mandado regalitos, y está bien. Porque el tema de los secuestros, como les decía, hace muy visible la trata de personas. Sí. Pero en Ecuador, la modalidad de ir engañando tanto a la familia, a la víctima y a la sociedad entera de que aquí no pasa nada, ha adquirido unos niveles muy creativos. Entonces, si se llevan a una joven, la tienen en otro país explotando, inclusive hacen que de vez en cuando mande algo de dinero a su familia. Y claro, es alguna cantidad pequeña, unos $200, aunque mande $1,000, es algo pequeño a lo que ella está generando para esa organización, para esa banda. Entonces, y de esa manera, ¿qué dice la familia? Mi hija está en Estados Unidos y está trabajando. Es triste. Mi tía está trabajando allá en una peluquería y está generando recursos y ahora nos ha mandado unos $, y estamos felices porque mi tía está trabajando allá. Y resulta que la tía está trabajando en una peluquería, sí, pero en esa peluquería está trabajando, viviendo día y noche, y lo único que le dieron fue ese dinerito para que mande a la familia, algo de comida y algún lugar como donde recostarse y pasar el día. Entonces está bajo una custodia de algún grupo, porque puede ser un grupo o puede ser una persona. En Estados Unidos ahora hay situaciones en donde es una sola persona que tiene ya una estructura criminal, y lo hacen con negocios que son aparentemente lícitos. Una peluquería. Y pueden ser las personas que están trabajando en esa peluquería, migrantes, pueden estar siendo tratados. ¿Y qué les dice? Estamos haciéndote un favor porque es la calle. ¿Estarías en la calle mejor o estás mejor aquí? Te estamos haciendo un favor. Entonces, la diversidad de modalidades de la trata es inmensa. Y hoy yo creo que es otro tema, la captación por las redes sociales. ¿Sí?
esta captación por las redes sociales que el año pasado, a mediados de agosto, por ahí salió un estudio como desde Facebook tenía en muchas páginas de Facebook, estaban especializadas para captar a las personas. Y claro, con estadísticas, con unos números muy grandes, está todo un reportaje sobre cómo en las redes sociales se puede manipular a los niños, a los jóvenes, y se atrae para luego irlos vinculando a la explotación. Y esta explotación implica a veces traslado de la víctima, pero otras veces la víctima puede estar en la casa. Y como la víctima ha compartido algunas imágenes sensibles, y entonces viene el chantaje. Si tú no haces todo lo que te pedimos desde tu casa, nos envías todo este otro material, entonces, que si no haces, vamos a publicar a tu familia. Y entonces, por el miedo, por no quedar mal, entonces, ¿qué hace? Se somete. Entonces, hay esa modalidad de trata. Y para nuestros niños y jóvenes, pues tenemos los juegos que últimamente están también afectando y atrayendo muchas víctimas. Entonces, yo creo que estar en esta alerta, buscar muchas medidas de protección como padres de familia, como instituciones educativas, en todos los programas de nuestras pastorales, invitar a que estemos atentos a los signos por donde puede estar un engaño, una forma de atraer y de captar. La vida de nuestros niños está en riesgo y nosotros somos estamos llamados a cuidar su vida. Y yo creo que esta Cuaresma debe tener ese toque distinto, ¿no? Sí. De esa llamada que Dios nos dijo en Isaías 58, 6, que dice, el ayuno que yo quiero es que se rompan las cadenas de los oprimidos, que se libere, que ese yugo que los aplasta se libere. Entonces, sí, estamos llamados a defender la vida y a cuidarla. Creo que las víctimas están esperando una respuesta de nosotros. En la Cuaresma, como es el ayuno, la oración y la limosna. Sí, no, ese es un desafío muy grande, que creo que como iglesia, como consagrados, como vida religiosa, ahí está el campo donde nos toca estar y ayudar en esta concienciación, en esta información, para poder así, ojalá erradicar este delito que está quitando la vida de tantas personas, no solo físicamente, pero moralmente, éticamente. Entonces creo que tenemos así una responsabilidad muy grande. Yo creo que todo lo que ha compartido la hermana Nardi con nosotros hoy es también información para que estemos atentos, a abrir los ojos, para que no nos dejemos ahí ser cooptados por estos grupos delictivos que continúan a practicar el delito a través de varias modalidades, como nos compartió la hermana, y poder así, ojalá que Ecuador se libere de esta realidad que a cada día hace víctimas, cuánto sufrimiento en tantas familias, cuántos jóvenes engañados que buscan realizar su vida mejor y a veces son atrapados por estos grupos criminales que llevan a ser esclavos de este crimen, de este delito que es la trata humana. Entonces creo que son informaciones necesarias para que sepamos defendernos de estas amenazas
Y también creo que es una denuncia contra esta realidad que por parte a veces de las autoridades, quien tiene el poder de controlar, de ayudar a las víctimas, a veces está ausente y no puede así realizar, las personas no pueden realizarse, tener sus derechos, su vida defendida, porque también a veces estos grupos se usan de estas autoridades para manipularlas y generar toda esta realidad que nos ha compartido la hermana. Entonces creo que sí, el tiempo de Cuaresma creo que es un tiempo favorable para poder así concientizarnos y la misión que todos nosotros tenemos, defender la vida. He venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. Entonces, hermana Nardi, así para ir de todo este compartir de esa realidad que está viviendo Ecuador y todo el trabajo que la red Talitha Kum está realizando de concientización, de información para ayudar a las familias a protegerse de estos ataques, de estos grupos delictivos que contra la trata humana. Una palabra de esperanza, sí, para ayudar también a todas nuestras mamás, papás, familias, jóvenes, para que no caigan en las redes de estos grupos delictivos que practican este crimen. La paz comienza con la dignidad y yo creo que esta Cuaresma es realmente una invitación a la conversión. Y como familias y como ecuatorianos estamos llamados a cuidar la vida. Y realmente es posible. Esto es posible cuando nosotros decimos, aquí estamos, escuchamos, cuidamos, protegemos y defendemos. Y también estamos invitados a levantar la voz. Si conocemos que existe la trata de personas, hay medios para denunciar. Entonces, invitados a no quedarnos callados, porque la esperanza está en nosotros, en ustedes, y juntos podemos cuidar la vida. Muchísimas gracias, hermana Nardi. La hermana Nardi es la coordinadora de la red Talitha Kum aquí en Ecuador por parte de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos. También es miembro de la Congregación de las Hijas de la Caridad y actúa aquí en Ecuador en este trabajo también en San Lorenzo, norte de Esmeraldas. Y queremos darle las gracias a la hermana por ayudarnos a conocer un poco toda esta realidad que Ecuador está viviendo y, como ella decía, sumar fuerzas para denunciar y ayudarnos a protegernos de todas estas redes criminales que a cada día hacen tantas víctimas y genera tanto sufrimiento. Que esta Cuaresma nos ayude a luchar en contra de este crimen y poder así celebrar la vida, la Pascua, la resurrección de tantas personas que son víctimas de este crimen. Gracias, Padre Alcides. Gracias por este momento que sé que va a llegar a muchas personas. Ay, gracias. Creo que nos ayuda a ser conscientes de que tenemos una misión, una tarea de difundir, denunciar todo este crimen que se practica todos los días para poder así construir un Ecuador donde haya la paz y la vida para todos.